Entretant, si em permeteu, jo em dic Marta, soc de l'Ajuntament de Mataró, i sí que als assistents us agrairíem si poguéssiu posar darrere del vostre nom l'empresa a la qual responeu, a la que esteu, que així també, quan ens adrecem a vosaltres, Disculpa, Nicola, que estoy hablando en catalán. El Nicola no sé si parla català, que ve, Bueno, es lo el ponente entiendo, de Madrid. lo entiendo, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Muchas gracias. Sí. Igualmente comentaba que, por favor, si podíais activar también el nombre de la empresa en la que estáis. Gracias. Bé, bona tarda, disculpeu el retras. No sé si m'estàveu esperant només a mi o falta algú més, Marta. Ja estem preparats, Sergi, quan tu vulguis. Val, doncs, disculpeu, que he fet tard durant la reunió que tenia abans i no arribava. Se queden sols, tio. M'ha semblat que algú deia alguna cosa. Bé, bona tarda a tothom. Estic mirant una mica les empreses que hi esteu. Veig que està també la FAGEM, la Roser, bona tarda. A tot l'equip també de l'àrea de promoció econòmica, bona tarda. I també als responsables de les empreses que també ens acompanyen, que faran després una mica la xerrada i una mica la dinàmica tan Ecologin, ho dic bé? Ecologin, sí, Ecologin i Inèdit. Bé, jo només volia primer de tot agrair-vos la presència dels que esteu participant en aquesta reunió, donar-vos la benvinguda, posar en valor també a nivell com a punt de partida, doncs, la realitat que tenim a la ciutat, amb dues àrees de polígons industrials, doncs, com bé sabeu, molt diferenciades, no? Per una banda, el sector Mata, Rocafonda, podríem dir, i juntament amb Vallveric també, i tota la part de sectors de Ponent, de les Hortes, el Rengle, el Pla d'Embuet, Balançó i Boter. Com sabeu, durant el mandat hem estat fent diferents actuacions. Per una banda, en l'àmbit de millora de les infraestructures més bàsiques, com el conjunt d'actuacions que vam fer a l'inici del mandat, sobretot enfocades a la millora de la mobilitat, de la circulació, de l'accessibilitat en el polígon del Pla d'Embuet, i també amb d'altres obres que han continuat ara, justament estem finalitzant, de millora també de la mobilitat, d'increment dels aparcaments. A part de les infraestructures, com apuntava en el primer cas, ara també estem a punt d'iniciar les obres de millores vinculades a temes d'infraestructures també al polígon de Mata Rocafonda, que també vam coordinar amb empresaris d'empreses d'aquest polígon, juntament també amb la FAGEM, i per si algú que li pugui interessar, dir-vos que fem una presentació el dia 1 de març a les 5 de la tarda. Suposo que rebreu la convocatòria, si no, més tard li demaneu la informació a la Marta Gran, perquè farem una sessió informativa per explicar les properes actuacions. Això en l'àmbit més de les infraestructures, però les actuacions que estem intentant també impulsant, tant des de promoció econòmica com des del Consell Econòmic i Social, amb els agents socials, especialment amb els agents econòmics, i particularment amb FAGEM, que està aquí amb nosaltres avui, és avançar també en accions i desenvolupar accions no només per la millora de les infraestructures, que és un element bàsic indispensable, sinó també per la millora de la competitivitat del nostre territori. I particularment, sobretot, en base a dos palanques d'acompanyar el teixit industrial, sobretot en la seva transformació digital i en la seva transformació sostenible, no? En alguns àmbits en concrets, particulars, si parlem en tema del tèxtil, però en molt d'altres àmbits. I en aquest àmbit també de treball i d'aposta per la sostenibilitat, també estem treballant una estratègia de ciutat a nivell de fer de Mataró una ciutat que aposta per l'economia circular a nivell general i particularment dintre del polígon de Mata Rocafonda, perquè a ningú se li escapa que estem amb les obres de construcció del Parc d'Economia Circular al polígon, més enllà dels obstacles, per dir d'alguna manera, que ens estem trobant, donat que sabeu que s'estan trobant
un antic cementiri, visigot, sembla, i tal, bueno, les runes i tal, que estem fent excavacions i demés, però que un cop superem aquesta fase continuarà la construcció del parc d'economia circular al polígon, i nosaltres pensem i entenem, i així ho hem compartit també en més d'una ocasió, que això ha de ser una nova oportunitat per la ciutat, per suposat, però particularment per aquest polígon, no per expulsar cap empresa de les que ja estiguin instal·lades al polígon, però sí per afavorir la transformació del model industrial convencional cap a un model industrial circular, sostenible i resilient, i pensem que una palanca important de tot això pot ser o haurà de ser el parc d'economia circular. Pensem que d'alguna manera això pot actuar com a palanca, com a clúster, com a hub que faci també que faciliti l'arribada d'altres empreses que treballin en l'àmbit de la circularitat, i de retruc això també hauria de servir per millorar la circularitat de les empreses que ja estan dins del polígon. Per tant, la sessió d'avui una mica anirà més enllà d'entendre una mica de què estem parlant quan parlem d'economia circular, entendre una mica de què estem parlant, perquè partir d'una base, diguéssim, que construïm conjuntament. A banda d'això, també per poder detectar a nivell del propi polígon quin és l'estat actual de l'economia circular, d'això ja en parlaran ara, quins són els elements importants que hem de tenir en compte de cara a aquesta transformació i com podem, sobretot, aprofitar aquesta oportunitat, aquesta palanca que pot ser el parc d'economia circular, tant per les empreses existents actualment com d'altres que puguin tenir un interès a partir d'aquests elements que estem posant en marxa. Bé, només us volia saludar i ja veig que m'estic enrotllant més del compte, o sigui que em callo aquí perquè hi ha gent que ha de parlar després de mi, que en sap molt més que jo del tema que estic parlant. Per tant, desitjar-vos que sigui útil, com sempre, a la vostra disposició directament a través dels tècnics i, per suposat, a través de Fayem, que tenim una relació molt permanent. Així que bona tarda i espero que sigui útil. No sé, després de mi, si l'Àngel ha de comentar alguna cosa o passem directament amb en Nicola. Marta, això ho tens, no sé com ho tenim, això. Moltes gràcies, Sergi. La veritat és que jo crec que aquí ja reprèn directament l'Helena, que és la que capitaneja aquesta sessió, i dona pas al Nicola, o no sé si heu de fer alguna introducció vosaltres, Helena. No, bé, moltes gràcies, Marta. Gràcies també, Sergi, per la introducció. Jo li donaria pas al Nicola directament i cap al final tornaré jo a fer-vos algunes preguntes, a veure, recollir la vostra opinió. Moltes gràcies. Nicola, endavant. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, esta introducción. He conseguido entender 97%, así que bien. Además, me parece que se han empezado a contextualizar el por qué estamos aquí hoy, así que vamos a por ello. En esta primera parte vamos a contar y a ver de qué se trata la economía circular desde una perspectiva, voy a intentar lo más práctico posible, aunque sí va a haber unas pinceladas de elementos que son más conceptuales y casi filosóficos, ¿no? Porque es importante en el fondo cambiar la forma en que concebimos los negocios y la forma en que los llevamos adelante, ¿no? Entonces es importante mezclar estas dos partes, la parte más, podríamos decir, conceptual, con la parte un poco más práctica y pragmática de ver cómo eso se lleva a cabo. Así que bueno, me presento rápidamente simplemente por entender de dónde vienen todo lo que veremos a continuación. Yo me dedico a estos temas colaborando con los compañeros de Inedit desde hace más de 10 años y la verdad que el tema ha ido cambiando mucho y en estos años nos hemos dedicado sobre todo al tema de la formación y divulgación porque sigue siendo importante comprender cuál es el potencial de la economía circular, pero sobre todo entender cuáles son los riesgos de no abrazarla. Y creo que las empresas que están aquí, que me gustaría agradecerles por su tiempo, sé que no es fácil nunca sacar un poco de tiempo para poder reflexionar y pensar y espero que pueda cundir esta tarde juntos. Entonces, le decía, la parte de formación y divulgación es importante, pero sobre todo en estos años el trabajo más allá de la docencia ha sido lo de acompañar empresas
a encontrar la forma de superar las barreras, ¿no? Hoy hablaremos de este tema, de cómo podemos avanzar hacia la economía circular. Entonces, digamos que una segunda parte del trabajo que hacemos también está vinculado con las herramientas y las metodologías. Al final de mi intervención, pues seguirá mi compañera Elena ya con una dinámica un poco más práctica, pero sí que es destacar estos dos puntos, ¿no? La parte conceptual y teórica es muy importante para sentar las bases, pero luego hace falta unas herramientas y unos métodos para poder avanzar. Dicho esto, vamos al grano, vamos a lo importante, que es el por qué estamos aquí hoy. Como les he comentado, es de agradecer que están aquí comprometidos con este arranque de este proyecto, ya que no es fácil encontrar el tiempo. El tema es que quizás nos hemos dando cuenta en los últimos meses o los últimos años casi, que se ha puesto muy de moda un concepto que es el concepto de economía circular, ¿no? Se ha puesto tan de moda que muchas veces casi confundimos ciertos conceptos y de alguna manera si estamos aquí esta tarde es para averiguar un poquito más de qué se trata o por lo menos aclarar de lo que no se trata, ¿no? Entonces, me gusta siempre arrancar un poco la charla con esta provocación y es que a veces cuando se va a congresos o se va a eventos, se habla muy fácilmente, ¿no? De la economía circular y de los pasos que se pueden dar y de lo bonito que es todo eso, pero realmente nos encontramos en una situación más parecida a esta, ¿no? Yo creo que las empresas que nos están siguiendo hoy y que son parte de este proyecto, pero yo diría pues casi todas las empresas de España o del mundo están en un momento de tormenta, ¿no? Y esto es una tormenta, unas precipitaciones muy fuertes en que nosotros desde una perspectiva profesional y personal nos encontramos porque pues, se nos han venido abajo algunas cosas que dábamos por seguro, ¿no? Y en el fondo, cuando nosotros pensamos a las empresas, en el fondo están un poco entre la espada y la pared, ¿no? Están un poco sometidos, dependiendo de su tamaño, están sometidos a grandes fuerzas externas. En este caso vemos en esta imagen, ¿no? Cómo una empresa, sobre todo las pymes, están muy a la merced, digamos, de otras fuerzas externas. En este caso, la presión para cambiar su forma de operar viene de múltiples lados, ¿no? Vemos desde la parte de arriba, creo que todas las empresas, o por lo menos la que he estado yo escuchando últimamente, se quejan del tema de la falta de consistencia normativa y esto en el fondo también es de entender el hecho de que está cambiando tan rápidamente las cosas y hay una urgencia de poder mejorar las cosas que estamos un poquito en una situación de casi líquida, ¿no? En que la normativa se va intentando adaptar a los tiempos en que estamos y no es fácil para las empresas estar detrás de todos los cambios regulatorios. Luego está la cuestión de los proveedores. En este caso, los proveedores o los clientes, si directamente no trabajamos con el cliente final, pero en realidad es un poco lo mismo porque todo lo que se pueden considerar como clientes y los proveedores presionan por su lado para incorporar aspecto de sostenibles o de circularidad en sus cadenas de valor. Por lo tanto, la empresa está siempre un poco que le tiran de todos los lados para que se alinee también en este tema de la sostenibilidad y al final tenemos la parte de la comunidad, ¿no? Entonces tenemos la parte desde abajo de la comunidad civil, del lugar donde se desempeñan las actividades. Ustedes están en un polígono industrial, por lo tanto seguramente hay unas comunidades autóctonas cercanas que tienen su derecho a expresar sus opiniones y a intervenir y a contribuir, ¿no? Entonces, claro, la situación de la empresa está un poco, está en esta situación de tormenta porque todo lo estiran de la camiseta, de la chaqueta y tienen que buscar de alguna manera soluciones. El origen de muchos de los problemas es que la forma en que nosotros hacemos las cosas desde hace mucho tiempo, en realidad, no solo con la llegada de la industrialización, sino desde nuestro comienzo nosotros hemos estado extrayendo del entorno lo que necesitábamos para fabricar objetos. Primero eran objetos más, podemos decir, biodegradables o de origen más natural, y en los últimos siglos pues hemos ido sofisticando esta manufactura hasta que hemos llegado a tener las tecnologías y los beneficios que hemos tenido en estos años, ¿no?
Luego estos productos cada vez más sofisticados entran en el mercado y se consumen con ciertos patrones de consumo que llevan al final a vidas de los productos que terminan a veces prematuramente porque por dinámicas de todo tipo de naturaleza. Pueden ser límites físicos, es decir, un producto que no puede seguir utilizándose porque ya no presta la función que quería, o también cuestiones incluso culturales o estéticas, ¿no? Entonces tenemos que este modelo es un modelo que se llama economía lineal, por eso que en el fondo a la economía circular le tenemos que poner un apellido, porque si alguien se preocupó de ponerle un apellido a economía, significa que la economía convencional no iba bien, ¿no? O no va bien. Una vez que le han puesto el apellido economía circular, alguien también dijo, bueno, pero entonces la otra, ¿cómo se llama? Pues es economía lineal, como vemos aquí es una línea porque va de un punto A a un punto B. Todo esto al final tiene unas consecuencias diferentes. Es decir, primero tenemos, por un lado, es eficiente, podemos decir, en el corto plazo desde una perspectiva económica, porque ha sido rentable hasta ahora, ¿no? La forma en que hemos hecho las cosas ha generado mucha riqueza en muchos ámbitos en franjas, digamos, sociales a nivel mundial, pero también es muy deficiente desde una perspectiva de medio plazo y desde una perspectiva ambiental y social. Es decir, hemos creado riqueza económica por un lado, pero desde la perspectiva ambiental y social, pues hemos creado problemas que son cada día más evidentes. Resulta curioso que cuando nosotros vamos a pensar en el valor que perdemos en todo esto, aquí ven, está escrito en inglés, pero bueno, ven la parte izquierda, es la parte que normalmente incumbe a las empresas, que es la parte de manufactura, ¿no? De extracción de los materiales, de manufactura, de ensamblado y finalmente de retail, de venta. Ven que al final subimos esta montaña, es como si subiéramos en los Pirineos con todo lo que nos cuesta subir hasta arriba, y en vez de luego bajar tranquilamente, tiráramos todo el valor que hemos generado, lo tiramos por el barranco, ¿no? Al final esto es una forma, un paralelismo, ¿no? Para entender que la economía actual, la economía lineal, pues lo que hace es que derrocha muchísimo valor en el camino, ¿no? No solo generamos problemas antes de que el producto venga producido, sino que en toda su cadena de valor, al final estamos perdiendo valor. Las consecuencias, es curioso que a veces cuando empezamos con estas cosas hace más de 10 años y los que son más sabios empezaron incluso antes, se utilizaban muchas imágenes de países lejanos, ¿no? Como si el Cuerno de África o el sureste asiático, etcétera, ¿no? Aquí vemos un niño que podría ser de Bangladesh o de India, ¿no? En realidad estas imágenes no hace falta ya ir tan lejos porque las vemos en nuestras propias carnes, ¿no? Fenómenos climáticos muy extremos que están afectando, por ejemplo, la parte de levante de España o las altísimas temperaturas. ¿Se acuerdan que, bueno, se ha dicho que el año pasado ha sido el más caluroso en los últimos, desde que hay registro? Por lo tanto, todo esto que estamos hablando y que me acuerdo cuando empezamos con estas cosas, parecían que era de las generaciones futuras, en realidad están repercutiendo muy negativamente en la calidad de nuestras vidas e incluso está amenazando nuestra capacidad de poder operar en el mercado. Pensemos en una empresa que se dedique a agricultura, como puede suceder a una empresa agrícola que esté trabajando en los cereales, por ejemplo. El año pasado tuvieron prácticamente una cosecha de mitad, ¿no? De lo que era su normal, lo que era previsible, o por ejemplo incluso la aceituna, ¿no? Al final han tenido incluso que dejar las aceitunas en el olivo porque no merecía ni la pena recogerlas. Todo esto son señales que de alguna manera este sistema pues tiene unas problemáticas que tenemos que intentar no solo mitigar, sino que prevenir. Aquí vemos una imagen, no voy a entrar mucho más en esta cosa porque vamos un poquito más a lo que les toca más de cerca, pero que sí era para un poco poner en guardia, ¿no? a todos de que en el fondo nos estamos pasando de límites planetarios y esto sin duda va a repercutir negativamente en lo que son la forma de hacer las cosas. Al final se habla mucho de lo que es la pérdida de ecoservicios. Ecoservicios parece que sea algo solo vinculado con la naturaleza o con la agricultura. En realidad los ecoservicios son aquellos servicios que la naturaleza nos presta de manera, diríamos casi gratuita, ¿no? Yo tengo el oxígeno que respiramos esta tarde, pues se nos brinda desde unos
unos ecosistemas que de alguna manera le podemos traer valor económico, pero también un valor intangible que no le ponemos precio hasta que nos lo perdimos, ¿no? Cuando el típico caso de la contaminación, en que hasta que no tienes el aire sucio o irrespirable no te das cuenta de lo importante que es. Aquí también ya para ir más un tema más económico que les pueda tocar a ustedes que trabajan en temas manufactureros, bueno, esta tabla periódica creo que está conocida por todos, ¿no? Eso es retornado en nuestros tiempos de la escuela. No se preocupe que no les voy a preguntar los elementos, ya no vamos a quedar mal hoy, ¿verdad? Que no sé si nos acordamos, pero bueno, total que cuando enseñamos estos gráficos a las empresas empiezan a decir, y a mí que uso tanto el RU o el RH, ¿cómo me va? Estos gráficos indican cuánto tiempo les queda a los elementos de la tabla periódica. Como ven, algunos elementos como el uranio quizá no sea algo que ustedes usan corrientemente, espero por lo menos, pero sí que hay otros que sí que se utilizan más a menudo, ¿no? El wolframio, tenemos el zinc, tenemos el arsénico, tenemos el antimonio, que el SB, es decir, tenemos elementos que en nuestra cadena de valor, aunque nosotros no lo sepamos, están metidos y que vemos que hay gráficos que nos están diciendo que estos materiales se están quedando sin stock. Es decir, la forma en que nosotros los consumimos es mucho más rápida con respecto a lo que es, bueno, su capacidad de regeneración no hay, la mayoría de ellos, porque son en cantidades fijas, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es lo que hay. Es decir, y de hecho el Departamento de Interiores, el Ministerio de Interiores de Estados Unidos cada año publica investigaciones, bueno, sí, investigaciones y reports o informes de cómo vamos con todo esto. Obviamente porque eso tiene un aspecto incluso estratégico para los países. Si vemos qué hacemos con ellos, lamentablemente la situación no es muy rosea en este sentido, y es que nosotros no solo estamos usando de manera un poco desconsiderada o no considerada los elementos, sino que ni siquiera los recuperamos. Y esto en el fondo lo que genera es un conjunto de cuello de botellas en las cadenas productivas que hace que empresas enteras se encuentren verdaderamente de rodillas frente a grandes problemas de abastecimiento, ¿no? Además, hay un tema que seguramente habrán escuchado, y es que los que se consideran, por ejemplo, tierras raras, que son estas que vemos abajo, las que tienen nombres extraños, entre los cuales está, por ejemplo, el neodimio que se utiliza para el tema de los motores eléctricos, toda la electrificación que estamos prometiendo con la política europea, etcétera, están de alguna manera sujetas a la disponibilidad de materiales para poder llegar a esta electrificación. Por lo tanto, quienes están ahora mismo dominando la fabricación de estos componentes y el refinamiento, digamos, de estos minerales, bueno, que son metales en realidad, pero es al final China. Por lo tanto, nosotros tenemos una cuestión también geopolítica y estratégica importante que tiene que hacernos intentar mantener todos estos recursos valiosos lo más cercano posible. Al final, si ustedes dijeran, bueno, pero yo me dedico a fabricar otras cosas, entonces vamos a ver si ahora le voy a pedir, no voy a poder interactuar mucho porque no tengo mucho tiempo, pero voy a pedirles cuántos elementos de la tabla periódica son necesarios para fabricar un teléfono móvil. De la respuesta que me van a dar, le puedo detectar la edad biológica que tienen. Es un juego que llevo haciendo muchos años y que me permite estimar su edad verdadera. A ver si son jóvenes dentro o no. A ver, ¿qué número damos? A ver en el chat. 6. Bien. ¿Algún otro número? Son de 1 a 108. Bien, él le dice 18. 12. Bueno, me encanta tener un público tan optimista y tan joven. Bueno, yo sé vuestra edad biológica porque cuando yo hablo con mira, ahí ya viene alguien que sabe un poco más curtido en la batalla, Lidia, ¿no? En este caso, la broma es que cuando yo hago este ejercicio con los jóvenes me suelen decir muy pocos números, 4, 5, 10. Cuando lo hago con los industriales me dicen 180, 250, es decir, se pasan 4 pueblos, porque soy como un poquito más pesimista, ¿no? Porque han vivido muchas batallas, entonces al final tienden a dar muchos números muy, muy altos, ¿no? Bueno, al final son 75 elementos de la tabla periódica. Significa que incluso un móvil que tenemos en nuestros bolsillos
está tremendamente atado a la tabla periódica de los elementos. Es decir, no es una cuestión de la ESO o de la escuela de química, sino que es algo que está en nuestros bolsillos. Y pensemos que todos los demás, por ejemplo, hay empresas que se dedican a la depuración de aguas a través de unas tecnologías y, por ejemplo, utilizan el iridio o otro tipo de elemento de la tabla periódica para los cátodos y ánodos, ¿no?, de sus tecnologías. Por lo tanto, en el fondo, estas cosas que parecen como muy lejanas tocan mucho de los sistemas productivos que nosotros conocemos. E incluso si vemos aquí el valor que tiene en porcentaje los dentro de un vehículo comercial ligero, una furgoneta, el 55% de los costes está vinculado a los insumos de materiales. Este dato es posiblemente viejo con respecto a lo que cuesta ahora el acero, ¿no? Al final, lo que ha subido el precio de las cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestra economía está tremendamente atada a lo material y lo material está tremendamente atado a lo que hacemos con ello, ¿no? Entonces, es una economía lineal tremendamente frágil y tremendamente expuesta a posibles problemas de suministro. Y esto, la verdad que los periódicos me están ayudando mucho, nos está ayudando mucho en estas labores de avisar a la gente, porque me están ayudando a este trabajo de concienciar un poco a las personas porque las noticias son cada día de este tipo, ¿no? De hecho, cuando hablas con empresas que se dedican, por ejemplo, a la producción de, no sé, de bizcochos o de pasteles, cosas de este tipo, pues obviamente es un muro de llanto porque les ha subido el trigo, les ha subido la energía, les ha subido el aceite de girasol. Y en el fondo, no solo en agricultura o en el agroalimentario tenemos este tipo de problemas, sino como vemos aquí, tenemos que el aluminio se dispara, el tema de la escasez de chips, etc. Incluso a mí una vez me escribía una empresa preocupada porque estaba preocupada por la madera de los pallets, ¿no? Porque lo mandaba a Francia y no recuperaba los pallets. Entonces, quiero decir que esto ya no estamos hablando de los pingüinos o de los osos pandas, sino que estamos hablando de temas verdaderos de suministro que tiene que ver con la viabilidad de nuestros negocios. Entonces, al final podemos aprender de alguien. Aquí entro un poco de dónde viene todo el cambio que tenemos que intentar llevar a cabo. Y aquí normalmente se habla de bioinspiración, que es una disciplina, muy rápidamente le doy 2 pinceladas porque no quiero darle aquí mucha filosofía, pero sí que es una disciplina muy fascinante que se llama biomimética, que es una disciplina que ayuda a entender cómo la naturaleza soluciona sus problemas. Entonces, lo que se basa en este estudio de la biología y de la ingeniería de cómo los seres vivos, las plantas, los animales, etcétera, son capaces de superar ciertas dificultades. Imaginemos en cuanto a moverse de manera eficiente o, por ejemplo, crear unos contenedores que sean resistentes a la caída. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos para nuestras actividades económicas se podrían abstraer de la naturaleza. Entiendo que el grupo de WhatsApp de los padres quizás no, pero todas las demás cosas sí que es posible que se puedan copiar de la naturaleza. Y de hecho se ha estado usando, por ejemplo, para los trenes de alta velocidad o, por ejemplo, incluso para nuevas tecnologías que permiten dar color. Por ejemplo, en el sector automoción, la marca Lexus ha estado ya comercializando un producto que se llama un coche que se llama de color blue eléctrico o azul eléctrico, que viene de cómo se ha estudiado la reflexión que genera la mariposa morfo, que es una mariposa que se puede encontrar en los sitios tropicales. O, por ejemplo, pegatinas que se utilizan en los hospitales que utilizan la misma solución que utiliza el tiburón para evitar la colonización bacteriana, ¿no? Entonces, estamos hablando de soluciones que son ingeniosas y que son innovaciones que podemos encontrar en la naturaleza y que nos podemos traer a nuestro tejado. En este caso, incluso refrigeración sin electricidad. También utilizando unos principios físicos, se están creando unos paneles que permiten enfriar en vez de calentar, ¿no? Sería al revés de un panel solar térmico. Pero todo lo que podemos realmente aprender de la naturaleza tiene que ver con los ciclos cerrados. En naturaleza todo es un ciclo cerrado. Todo lo que es desperdicio de un elemento es nutriente para otro, es alimento para otro subsistema, para otro organismo.
Y en el fondo lo que se pretende hacer con este proyecto de Mataró circular de la simbiosis industrial es tratar de validar esta ecuación en que todo lo que es residuo se pueda convertir en algo valioso. Y aquí volvemos a nuestra pirámide de antes, donde vemos la retención del valor. Si se dan cuenta, alguien que ha estado atento, se podría ver que la parte de usuarios se ha incrementado, es decir, se ha hecho un poquito más larga. Es decir, que a través de la reparación y el mantenimiento podemos extender la vida útil de los productos para generar más valor. También vemos que en vez de tirar la mochila llena de valor, coste ambiental, sudor, lágrima y dificultad, en vez de tirarla por el barranco como hacíamos en la economía lineal, lo que hacemos es que bajamos con esta mochila y bajamos lo menos posible. Es decir, mantenemos el valor en la medida posible lo más alto. ¿Esto cómo se lleva a la realidad, digamos? Se lleva a la realidad pensando en dos tipos de metabolismos, en dos tipos de estómagos o de sistemas digestivos que me permiten procesar todo lo que es un residuo ahora y convertirlo en un nutriente, en algo valioso para la sociedad o para el mercado. El ciclo biológico, esto lo hemos estudiado en la escuela, ¿verdad? Comemos una manzana, tiramos la manzana, en naturaleza crece el árbol, ojalá fuera tan fácil, pero más o menos ese es el principio. Mientras en la parte tecnológica tenemos todos aquellos elementos que no son compatibles con el entorno natural y que se tienen que mantener en un ciclo cerrado industrial. Es decir, son todos aquellos elementos, productos, materiales, sustancias que podrían ser peligrosos para la salud humana o la salud de los ecosistemas que se tienen que mantener recirculando una y otra vez. Entonces, al final, como hemos visto, pasamos de una economía lineal basada impulsada por recursos fósiles a una economía en que los recursos fósiles o escasos se usan con mucha parsimonia, con mucha atención, con mucho sentido común, lo menos posible, y todo lo demás se van recirculando una y otra vez para que el ciclo, digamos, pueda perdurar en el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos transformar una industria que se dedica a la producción de poliestireno expandido, como vemos aquí, la caja que se utiliza para el pescado, tendríamos dentro de la economía circular varias opciones. Es decir, no necesariamente solo tenemos que cambiar el material y hacer un material que sea bio, ¿no? Que sea biodegradable o compostable, que sería la opción 1 que estamos viendo en la pantalla. En este caso es un poliestireno, un reemplazo para el poliestireno, pero hecho de residuos de cereales que se contaminan con unos hongos. Estos hongos crecen en un molde, se cocinan y se bloquea el proceso biológico. Al bloquearse el proceso biológico, prácticamente obtiene una consistencia y unas prestaciones de aislamiento térmico y acústico parecido al poliestireno expandido, pero de origen totalmente biológica e incluso comestible. Yo lo tengo aquí, pero no lo he probado, pero bueno, es comestible. La segunda opción es pasar al modelo de metabolismo técnico, en que mi residuo de poliestireno expandido, en vez de sustituir el material, mantengo el mismo poliestireno expandido, pero lo que hago es un proceso de reciclaje químico. Entonces, en este caso, tengo un sistema en que instalo unas máquinas que me permiten, lo diré de manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, descomponer el polímero en sus ingredientes básicos para poderlo volver a reproducir con las mismas características, ¿vale? Entonces hay muchas formas de reciclaje, hoy no vamos a entrar en ello, pero sí que es interesante ver estos dos ámbitos que pueden ser dos tipos de estrategias de economía circular. Pero en realidad hay muchas estrategias. Entonces ahora voy a avanzar en cuáles son las estrategias con un par de ejemplos cada uno y luego ya voy hacia el cierre. Entonces, vamos a empezar con el tema del diseño circular. El diseño circular es uno de los elementos fundamentales para poder llegar a una economía circular. Algunos de ustedes ya están haciendo seguramente cosas de economía circular, aplicando estrategias. El problema tendencialmente es que el producto original no suele estar diseñado con ese fin. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos normalmente es una economía circular que es de muy baja calidad. El típico ejemplo, que podemos llamarlo la síndrome de la trituradora. Es decir, yo tengo un producto que no está bien diseñado para ser separado de los componentes. Pensemos en una zapatilla de deporte, ¿no? De fútbol sala, cualquier cosa.
la troceamos, la cortamos y en el fondo el material que obtenemos es un material mixto que tiene muchas cosas diferentes y que en el fondo se puede aprovechar. Sí, se puede hacer algo con eso, pero tendencialmente el valor extraíble de ahí es muy bajo porque si hubiese separado bien los materiales al principio, si hubiese diseñado el zapato para ser separado más fácilmente, sería más económicamente viable separarlo y por lo tanto me encontraría con pequeños montoncitos de materiales diferentes que podía reaprovechar ya que tengo una escala de materiales que puede ser interesante, ¿no? Imaginemos miles o cientos de miles de unidades del producto. Entonces, el diseño de circular es fundamental. Hay empresas como la empresa, la holding, que tiene varias marcas, Siemens, Balay, etcétera, que es BSH. Ellos han estado investigando sistemas para reducir la cantidad de cobre dentro de sus vitrocerámicas. Entonces, ¿por qué es interesante hacer esto? Porque hemos visto que el cobre es uno, bueno, hemos visto o podemos intuir que uno de los grandes problemas de la electrificación es la escasez o la limitación de cobre a nivel de disponibilidad planetaria, ¿no? Entonces, y de geopolítica. Por lo tanto, esta empresa está avanzando, ha estado haciendo pasos adelante en reducir la cantidad de cobre dentro de los vitrocerámicas. Pero también ha estado haciendo cosas interesantes tipo uniformar el motor de las secadoras con el motor de las lavadoras, ¿no? Si yo tengo dos motores iguales, me permite luego poderlos sustituir, ¿no? Como antes se hacía con las míticas Volkswagen, que tenía la Passat, el Golf y las demás, tenían el motor que era compatible uno con otro. Otros ejemplos de diseño, en este caso, un entorno que se podía parecer a un polígono industrial, es un viejo puerto en el norte de Ámsterdam que se ha estado recuperando unas viviendas, se ha estado recuperando un espacio de coworking y una cafetería. Los residuos de cada uno de estos se transforman a partir de unas máquinas, en muchos casos muy sencillas, y se utilizan como insumos para un invernadero. Entonces, aquí se diseñó con este propósito y por lo tanto todo lo que se hace, todo lo que se extrae como valor es porque se diseñó también para sacar el máximo provecho. Luego, tecnología habilitadora de la circularidad. Cuando empezamos a hablar de estos temas hace más de 10 años, en mi caso, pero hay gente que lleva mucho más tiempo, lo que era es que la economía circular se enseñaban poco ejemplos, porque al final era un ejemplo muy teórico, no se terminaba de cuajar el concepto. Hoy en día, con las tecnologías que tenemos muchísimos casos. De hecho, cada día más se inventa alguna solución de economía circular que mejora el tema de la linealidad que sufrimos. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Costuras responsivas a microondas, es decir, son costuras para el sector textil que me permite descomponer, separar las mangas, por ejemplo, del resto, muy rápidamente porque la costura falla una vez que yo la someto a un cierto tratamiento, en este caso un tratamiento de microondas. No sé si ustedes han visto alguna vez algún ordenador, yo he visto algunos vídeos donde tú pones el ordenador dentro de una especie de microonda, pulsas un botón, aumenta la presión atmosférica dentro, es una cámara hiperbárica prácticamente, y los tornillos están diseñados para fallar. Por lo tanto, se abre el ordenador y se pueden separar los componentes. Entonces, este tipo de planteamiento es muy interesante porque las tecnologías de materiales con memoria, por ejemplo, nos ayuda a avanzar. O, por ejemplo, siempre el sector textil se está empezando a utilizar para la fijación de los colores directamente el carbono, ¿no? Entonces, toda tecnología de este tipo que combina dos soluciones interesantes porque me elimina el problema de los químicos que tengo que utilizar para los fijantes y a la par o a la vez me absorbe CO2 para el uso, son tecnologías sin duda ganadoras e interesantes, ¿no? Al final estoy usando algo que es visto como un problema, que es el carbono, como una solución para hacer cosas. De hecho, hay otras tecnologías interesantes que están mineralizando el carbono. ¿Qué significa? Que están absorbiendo el aire y lo están convirtiendo en prácticamente ladrillos. Pero lo están haciendo para recuperar los corales y cosas de este tipo. Es decir, tecnologías empieza a ver y empieza a estar a escala ya comercial y que se pueden disponer de ella, que es lo más importante, porque si la tecnología pero está muy lejos de su viabilidad comercial, entonces de poco nos serviría. Luego, aprovechar el valor en cascada. Tenemos en el País Vasco, en la zona norte, entre Navarra y País Vasco, tenemos los de Biplanet, que reacondicionan las baterías para otras aplicaciones, muy interesante. Fijaros
Fíjense, estamos solucionando el problema de las emisiones o intentando reducirlo con los vehículos eléctricos, pero estamos generando otras problemáticas. Entonces, las otras problemáticas es ¿qué hacemos con la batería en fin de vida? Pues hay empresas que ya se han creado para solucionar estos problemas. O, por ejemplo, esto es un proyecto cercano a vosotros, ahí en Barcelona, no sé si lo conocen, pero ellos lo que están recuperando son residuos de papel y forestales y hacen paneles que sustituirían los paneles de cartón yeso y este tipo de soluciones que tienen problemas de compuestos volátiles y tienen unos pegamentos, unas cosas. Entonces, en este caso además es un panel que está certificado Cradle to Cradle, que es una de las certificaciones más seguras desde la perspectiva de salud ambiental y humana. Luego, diseño para la durabilidad y la remanufactura. Si queremos mantener el valor, tenemos que también diseñar para eso. Y aquí tenemos empresas, en este caso también en el norte de España, en este caso en Navarra, que su modelo de negocio está basado en la remanufactura de componentes de automoción. Es decir, ellos desde el principio han estado vendiendo, recuperando sistemas de dirección asistida y lo regeneran como si fueran prácticamente nuevos. Entonces, su modelo de negocio se basa en recuperar algo que hasta ahora se estaba de alguna manera no recuperando del todo o no con la calidad suficiente. Luego, otro elemento interesante, los edificios como banco de materiales. Esto es muy interesante. Se está empezando, esto se puede trasladar también a los vehículos. Pensemos a un vehículo o a un edificio. En futuro, quizás, si tenemos un pasaporte del material, del banco de un pasaporte del edificio, sabemos la cantidad de cobre, de titanio, de acero, de todo, de vidrio que hay dentro, y por lo tanto podemos vender también el edificio no solo por el metro cuadrado de distancia de la autovía, sino también por el valor intrínseco de los materiales que tiene. Si tiene mucho acero, pues obviamente valdrá mucho más que uno que no tiene, ¿no? Luego ya voy hacia el final de las estrategias. Una de las más famosas, que es dentro de lo que llamaríamos cambio del modelo de negocio, es el concepto de servitización, en que tenemos, por ejemplo, en este caso, una empresa italiana que ha desarrollado ya desde hace unos 10 años una tecnología de polimerización del nylon de las redes de pesca y es el proveedor prácticamente de todos los que se considera el nylon reciclado, que es el Econil. Entonces, en este caso, lo interesante es que en la servitización sería, en vez de venderte la red de pesca, que tiene sus licencias programadas, sus problemáticas, lo que hacemos es un modelo de negocio que se basa en vender el servicio que la red de pesca te da. Entonces, en este caso, una vez que termina la vida útil, tú me restituyes, me devuelves la red de pesca y yo, como tengo una tecnología de aprovechamiento prácticamente total de la red de pesca, post-consumo, soy capaz de regenerar una misma red de pesca. Por lo tanto, en vez de venderte la red de pesca y luego perder la trazabilidad de ello, lo que hago es que te alquilo pagando por el servicio. Esto en el mundo del business to business o el negocio entre negocios se ha estado haciendo. Por ejemplo, el tema también que hace una empresa como Philips, en que pagas por la luz. En vez de pagar por la bombilla, tú pagas por los lumens por metro cuadrado, por los lux por metro cuadrado. Significa que si el producto no cumple con sus expectativas, con su performance, con su rendimiento deseado, pues tú tienes una forma de negociar de alguna manera un cambio de precio o incluso dejar de pagar, ¿no? Esto es un extremo que no tiene que llegar, obviamente, pero sí que es interesante este concepto porque se está trasladando a los consumidores finales, ¿no? Si lo pensamos bien, el concepto de movilidad está yendo en esa dirección, que yo ya dejo de comprarme el coche y lo que hago, disfruto de un sistema en que pago mensualmente por mensualidades el uso que hago del vehículo y entonces ya me despreocupo de los neumáticos, del seguro, de muchas otras cosas. La última estrategia es el uso colaborativo, eficiente y compartido de los recursos. Aquí os traigo un par de ejemplos que me permiten cerrar esta parte de las estrategias. Tenemos unos marketplaces, unos sistemas en que se puede, con la tecnología hoy en día móvil y de geolocalización, ver quiénes tienen los residuos y quién tiene
la posibilidad de usarlos, ¿no? Entonces hay plataformas de todo tipo en este sentido, pero también me refiero a otro tipo de colaboraciones. En este caso, una empresa de una quesería en el sur de Italia ha estado implementando un sistema colaborativo en que la cooperativa de agricultores les traen sus residuos, sus restos de producción o su residuo, y ellos lo biodigieren en un biodigestor y generan gas. Con este gas, pues alimentan los vehículos que tienen y sus procesos térmicos. Entonces han creado una red colaborativa. La verdad que es un modelo de negocio muy complejo, no solo es esto, sino más. Pero bueno, aquí tienen luego la referencia para investigar un poquito más. Y les hago un último ejemplo que tiene que ver con algo que se ha hecho en Italia también, en este caso en el norte. Empresa que se dedica a la producción de energía por biomasa, tenían elementos que eran supuestamente residuos, que es el calor excedente, porque tienen que enfriar los sistemas térmicos, ¿no? Intercambiando el calor con algo, con un líquido normalmente, y luego tenían emisiones. Dos cosas que suelen estar castigadas de alguna manera, porque te suponen reducir las emisiones, instalar unos catalizadores, un tipo de soluciones. ¿A qué idea llegaron? Que las emisiones de carbono y el calor era muy interesante ¿para quién? Para los invernaderos. Entonces lo que hicieron fue crear un spin-off y crearon prácticamente un sistema interno de simbiosis en que la central térmica da luz, electricidad, calor y emisiones, y el invernadero pues se beneficia de eso, ¿no? Entonces han sido capaces de unir los intereses de dos negocios diferentes. El gran problema aquí de todo esto que hemos visto realmente es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, normalmente para superar estas dificultades tenemos que buscar una forma para cumplir con estos 5 criterios. El primero, entender muy bien el sistema lineal. De poco nos sirve tener ideas geniales de economía circular si no hemos entendido el por qué nuestro sistema es tan lineal ahora mismo. Segundo, las soluciones que pretendemos alcanzar tienen que ser mejores de las que existe ahora mismo, porque tiene que competir con las soluciones lineales. Si yo pretendo que mi solución circular sea solo basada en la ética de las personas que la compran, pues me quedo a veces a mitad de camino, porque el argumentarlo solo a partir de la sostenibilidad no suele ser suficiente. Luego, generar valor real para el mercado de la sociedad, es decir, si yo no genero valor real, al final, tirando la manta me salen los pies abajo, como se dice, es decir, que se nota que no estamos yendo en la dirección correcta. Tiene que ser viable económicamente, porque lamentablemente estamos en un mundo en que no nos queda otro remedio. Tiene que ser competitivo, tiene que ser viable económicamente, finalmente prototipar y aprender. Y esto nos lleva a, como pymes, a entrar en el mundo del emprendimiento. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero que las empresas que están teniendo éxito en la economía circular se están dotando de métodos y filosofía y herramientas que son ágiles, que son capaces de pasar de un modelo en que yo estoy gestionando cosas a un modelo en que estoy innovando el modelo. Y todo esto al final nos lleva a reflexionar sobre el modelo de negocio de la empresa. Diseñar el producto o el servicio es interesante, pero no es quizás a veces suficiente para dar el gran salto. Por lo tanto, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, os traigo 2 ejemplos de empresas pymes, que podrían ser como ustedes, que han estado aplicando métodos ágiles para avanzar en este sentido. Y, por ejemplo, hay una que hacía produce sistema de merchandising con paneles de madera y textiles, es una pyme de norte de Italia, y ellos se han dado cuenta que si pudieran recuperar los paneles que se cortaban con láser, podían manufacturar unos paneles regenerados que costaban un 40% menos del panel original. Y además tenía una textura, esta que vemos aquí, que es bastante interesante, además de las cualidades ambientales de haber sido recuperados. Y un segundo ejemplo, una empresa, también puede ser cualquier empresa de ustedes, que vinieron a una de estas actividades con las herramientas y fueron capaces de empezar a introducir mejoras incrementales en su forma de hacer las cosas, en este caso incorporando el 50% de EVA en las suelas que ellos fabricaban. Al final, ¿dónde están las oportunidades de todo esto? Bueno, las oportunidades están fuera del cartel este. ¿Se acuerdan? Ya voy terminando.
¿Se acuerdan en las películas de Estados Unidos cuando está el sheriff que está corriendo detrás del ladrón o del criminal y ve el cartel que termina la jurisdicción? Y dice, bueno, no, para el coche y dice, no, eso ya es del FBI, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena de las películas? Pues a veces a las empresas le pasa un poquito lo mismo. Las empresas tienen esta peculiaridad que ellos tienden a ver en su gate to gate, que es el término técnico que representa entre la verja de tu, ¿cómo se dice? Entre la valla de tu fábrica, ¿no? Es decir, yo hago economía circular, pero en el ombligo. Yo me miro lo que yo hago y mejoro los procesos y todo esto. Pero ¿dónde suceden las cosas interesantes? Cuando yo miro fuera. Entonces, lo que les pido, lo único que le pido ahora mismo es que, que hagan este esfuerzo, es decir, que se sumen a este proyecto porque estamos pasando de un modelo de gestión ambiental, que es algo que yo internamente hago dentro de mi empresa, a un modelo de innovación circular. Y la innovación no se puede hacer a solas. Tenemos que hacerlo con los demás, con estos proveedores, con estos clientes, con nuestros vecinos, en este caso con nuestros vecinos del polígono. Entonces es muy importante porque los mejores resultados, los más innovadores, los más ilusionantes son los que están justamente fuera de nuestro portón. ¿Vale? Al final, para resumir, tenemos que encontrar las claves como si fuera acupuntura para cambiar el sistema, ¿no? Esos puntos energéticos que nos permiten cambiar el sistema y en el fondo, siento tener que decirlo esto a estas horas de la tarde, pero tenemos que tomar decisiones valientes, porque el riesgo de no tomar estas decisiones es muy alto. Y además tenemos que colaborar, como hemos dicho, porque en la colaboración existe ese plus que nos permite ser más competitivos. El I+D+I, innovar, intentar hacer siempre las cosas de manera nueva y mejor, es algo que es inevitable, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien más, que puede ser quizás un competidor, por lo tanto es muy importante apostar por la innovación. Y finalmente abrazar un diseño que no sea no solo circular, sino incluso regenerativo, es decir, con la idea de hacer más, digamos, bien, en vez de hacer solo menos mal, que no es hacer bien, ¿no? Es decir, dejar de verdad el lugar que estamos viviendo mejor de cómo lo hemos encontrado. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? Pasito a pasito, es decir, nadie ha nacido sabiendo estas cosas, todo está líquido, como hemos dicho, está cambiando, por lo tanto hay que tener ese valor de lanzarnos a hacer los pilotos y hacer los trabajos porque al final no podemos hacerlo de otra manera. Así que nada, os dejo con esta frase que a mí me gusta mucho y es que si no tenemos el valor de dejar lo que conocemos, que es nuestro puerto seguro, ahí en Barcelona, para navegar en el mar lleno de olas, quizás nunca encontraremos un nuevo lugar, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad inmejorable. Nos ha tocado vivir estos tiempos, por lo tanto tenemos una oportunidad para hacer algo con ello y sobre todo aportar nuestro granito de arena al cambio que necesitamos. Y con esto os agradezco por vuestra atención y devuelvo la palabra a Elena o a Marta para seguir con el evento. Muchísimas gracias, Nicola. No sé si antes de continuar alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Nicola. Vamos ahora con una part, torno al català, en què ens agradaria escoltar-vos una miqueta, fem una petita dinàmica per tancar, d'acord? Deixeu-me llavors convertir pantalla jo mateixa. Vale, farem una petita dinàmica, d'acord? Llavors m'agradaria, us demanaré, a veure, em poso presentació. Aquí. Us demanaré llavors que, si podeu, entreu a través d'escanejar aquest codi QR amb el vostre telèfon o, si no, com a alternativa, podeu entrar a aquesta web que posa aquí, www.menti.com, i entrar aquest codi, d'acord? I començarem amb la dinàmica. Quan hagueu entrat, pel xat, si podeu dir alguna cosa. O, de fet, mireu, veureu, un cop hagueu entrat, veureu que hi ha l'opció de posar like.
Per tant, si podeu posar m'agrada, així sabré quantes persones estem aquí. Més o menys quan siguem, crec que érem uns 13, falten encara algunes persones. Sí, està més o menys clar. Qualsevol dubte em dieu, si no. No sé si seguim tenint a totes les persones aquí encara. Sí. Hi ha algú que encara no hagi entrat? Veig que només n'hi ha 4, però no sé si és per... Ara ja n'hi ha 6, m'esperaré uns minuts més. Qualsevol cosa, si no, dieu al xat. La Lídia deia que no s'havia escoltat bé, doncs si podem escanejar aquest QR o entrar a la web que hi ha aquí a l'esquerra i entrar aquest codi, farem una petita dinàmica. Vale, ja estem arribant, ja en som 8. Qui ens falta? Vale, doncs crec que hem deixat prou temps. Si us sembla, comencem, d'acord? I la primera pregunta que... Ups, veiem. La primera pregunta que us faré és si heu contestat o no el qüestionari que vam enviar des de l'Ajuntament. Els que l'heu contestat, molt bé, podeu donar-li el like, i els que no, sent ben sincers, també podeu donar-li el no m'agrada, el dislike. Mira, tenim una persona, moltes gràcies per la sinceritat. Bé, ens agradaria que contestéssiu. Si teniu un moment a l'acabar, així no se us oblidarà. Si no, us el tornarem a enviar. Marta, crec que potser podem tornar-lo a enviar a aquestes persones que indiquen que no ho han fet. Els que sí que ho heu fet, moltes gràcies. Què més? Heu sentit a parlar sobre la sobrecapacitat, el dia de la sobrecapacitat. Qui sap el que és? No? No ho sabem? Hi ha una persona que diu que sí. Nicola, no se vale que tú votes. Me parece que ya... És a dir, en general, els que estem aquí participant, veig que no sabem el que és la sobrecapacitat. Doncs molt lligat amb el que estava explicant el Nicola, no? Tenim un repte pel que fa al consum de recursos. I és que... Veiem. El dia de la sobrecapacitat és el dia de l'any en què ja un país ha consumit tots els recursos, d'acord, que li pertocarien. És a dir, és com el dia de l'any en què ja hem consumit tot i, per tant, comencem a viure de crèdit, com si tinguéssim, alguns digués abans de començar l'any, que tenim una certa quantitat de diners, en aquest cas parlem de recursos, d'acord? I hi ha un moment a l'any en què se'ns acaben els diners i a partir d'aquí tirem de la targeta de crèdit. Em sembla que no és una cosa que ens agradi fer durant molt de temps i llavors us pregunto si sabeu quin és el dia de la sobrecapacitat del nostre país o quin va ser el dia de la sobrecapacitat
l'any passat. Quin creieu que va ser? Us donem algunes opcions per donar alguna pista. A partir del moment en què hem gastat tots els recursos de la Terra i ja comencem a viure de targeta de crèdit. Una mica com deia el Nicola, no? Aquí veiem l'optimisme o el pessimisme de cada un. ¿Vale? Lo mismo, Nicola, tú no me vale que votes, que me parece que sabes todas las respuestas. Bueno, 13 de setembre. Bé, veig que hi ha 5 persones força actives. Doncs bé, m'agrada veure també aquest optimisme, però el dia és el 28 de juliol, és a dir, pràcticament vivim la meitat de l'any amb els recursos com si tiréssim de targeta de crèdit, no? És a dir, acabem el que ens tocaria gastar i cada cop gastem recursos que la Terra no és capaç de regenerar en un any. És com si gastéssim una Terra,6 cada any, d'acord? I en aquest gràfic que veieu aquí també podeu veure com amb el temps això ha anat evolucionant. I de forma mundial, perquè aquest gràfic és mundial, al principi estàvem bastant bé dintre del que podríem gastar, però amb el temps això ha anat cap a pitjor. El 2020 veiem que va baixar, no sé si us sona una cosa que es deia el Covid, doncs això el 2020 potser té a veure amb aquesta línia una miqueta més baixeta, però realment estem vivint de crèdit molta part de l'any. No sé si això ens fa sentir molt còmodes realment. Anem a fer una mica de zoom-in, no? Què està passant llavors a la ciutat de Mataró, que al final és on vivim, on estan les nostres empreses. Doncs una altra pregunta, no? O sigui, de tots els materials que consumim en la ciutat de Mataró i en l'entorn, quina proporció, quin percentatge d'aquests materials creieu que venen de fora? És a dir, que són importats, no? O sigui, un 0%, un 100%. Aquí veig algú que se situa molt bé, més cap al 25, un altre cap al 45 o així, algú més cap al 80, podem dir. A veure, anem a arribar a aquest 5, que sempre participen unes 5 persones. Ara, bon equilibrat. Molt bé. Bé, doncs aquesta és una informació que de fet va sortir del pla estratègic per Mataró Circular que vam fer també des d'Inèdit, i el número és que la ciutat depèn un 99,2% de materials que venen de fora. És a dir, la major part de l'impacte que està associat al consum de Mataró està fora dels límits de la ciutat. Què vol dir això? Doncs mireu, a vegades diem, ostres, és que la Xina i la Índia contaminen molt, si ells no fan res, nosaltres no canviarem aquestes emissions. Bé, aquestes emissions potser les fan la Índia, les fa Xina, i estic posant exemples potser també dins del món tèxtil, no? Però al final això és perquè nosaltres consumim una roba que s'ha fabricat allà i el que no volem és que aquesta contaminació estigui a sota els nostres caps. Per tant, és com que traiem a fora aquest impacte, però no vol dir que no en siguem responsables igualment amb el nostre consum, d'acord? Al mateix temps, aquesta dada ens diu que depenem moltíssim de recursos externs, i això ho vam tornar a veure pel Covid, no? És a dir, la manca de matèries primes, el preu de les matèries primes en tot el context en el que estem vivint. Per tant, aquesta dependència també ens parla sobre la resiliència d'un territori, d'una empresa, no? Quin percentatge depèn de fora. Tampoc tornem com a... No sé si... A mi no em fa sentir molt còmode pensar que només el 0,8% dels recursos que jo faig servir per viure depenen de mi, no? Això potser és una altra reflexió. Anem a veure si heu estat una miqueta atents al que ens ha explicat el Nicola, no? I anem a fer una pregunta. Avui ella ens parlava molt de materials i aquesta pregunta potser anem a fer-la una mica més tècnica. Quina opció creieu que seria més sostenible d'aquestes que hi ha aquí? Això, Nicola, és un exercici que m'agrada molt de les teves xerrades. Creieu que és més sostenible una caixa de cartró, una caixa de plàstic de tota la vida, o una caixa de bioplàstic? Què considereu? El primer que creieu que se us pugui venir al cap.
És a dir, tots estem com bastant d'acord, no? Dieu tots una caixa de cartró. És una cosa que se'ns ha posat bastant al cap, no? Una caixa de cartró. De fet, després, en segon lloc, direm una caixa de PLA. Tenim aquestes 6 respostes. Bé, clar, aquí què passa, no? Aviam, mira, encara participa més gent, així m'agrada. La caixa de cartró sembla que guanya. I en segon lloc tenim la de bioplàstic. A veure, crec que algú està... O potser ha parlat per aquí també. La resposta és que depèn, d'acord? Per què depèn? Doncs mireu, depèn perquè si una caixa de cartró la utilitzem només una vegada, doncs potser el seu impacte ambiental acaba sent molt major que si utilitzem una caixa de plàstic 1000 vegades, d'acord? És a dir, dependrà molt d'on ha estat fabricada aquesta caixa, quantes vegades la fem servir, com la gestionem en el seu final de vida. I les caixes de bioplàstic moltes vegades també dependrà de la gestió de residus, perquè a vegades tenim uns sistemes de gestió que són més capaços de tractar plàstic, perquè és un material en el que hem estat tractant sempre, que no pas de tractar PLA, o que són uns materials nous que no tenim la capacitat de tractar. És a dir, dependrà molt l'elecció que fem, i aquí torno a la reflexió que ens feia el Nicola, i és que hem de mirar com per sobre dels nostres ombros. No diem, utilitzo una caixa de cartró, és millor que la de plàstic, punt. No, hem de mirar què més passa dins d'aquesta cadena de valor, què passa abans i què passa després. D'acord? Normalment el cartró és reciclat, quasi el 100% és reciclat i reciclable, ens diu la Lídia. És correcte, però cada vegada que creem aquesta caixa de nou tenim un impacte, i a vegades potser reutilitzant la mateixa caixa de plàstic tenim molt menys impacte que fent-ne una de cartró. És a dir, us convidem a obrir la perspectiva, pensar en sistema i pensar què passa abans i després que jo interactuï amb aquest element. D'acord? Què més? També crec que ens anem acostant al final. De tant en tant això no em deixa passar de pàgina. Sí, exacte. Arribem al final. Jo us prometo que aquesta part serà bastant fàcil, perquè comencem, aviam si podeu identificar logos. De què és aquest logo? Ho sabeu? Qui sap de què és aquest logo? Aquí crec que podeu escriure directament la vostra resposta. No us sona? No m'ho crec, que no us soni de què és aquest logo. Mercadona, em diuen. Què opineu? Poseu en el Mentimeter, veig que hi ha gent que participa pel xat. Ni idea. La persona que digui ni idea m'agrada, perquè també deu voler dir que hi consumeix poc en el Mercadona. Genial. Vinga, una altra oportunitat per als que heu participat, pels que no. Aquesta marca us sona? Aquesta és més de casa nostra, potser. Què és aquest logo? Al xat diuen que cacaulat. Cacaulat. Crec que aquí està tothom molt d'acord. Molt bé. Tots ens hem escalfat les mans i ens hem escalfat l'ànima amb un cacaulat en algun moment. Molt bé. Una altra, aquesta potser és una mica més difícil perquè hem deformat una mica el logo, però us sona? A algú li sona aquesta marca? Us sona? No, el xat tampoc. Ni idea. ¿No? Nicola, aquí igual te pido a ver si puedes tú participar y me echas un cable. ¿Tú sabes cuál es esta marca? Pescanova. Di, Nicola, sí, ahora sí que te dejo que digas. Dale. Patagònia, molt bé, Patagònia. Aquí hem jugat una mica amb aquesta forma, sí? Per amagar una mica el nom de la marca, però és Patagònia, és una marca que fa roba esportiva. No sé si us sona la marca. Bé, ara passem a una fase 2, segon nivell del joc. És a dir, aviam ara qui és capaç de dir-me de quina fruita parlem quan jo us ensenyo aquesta foto. I si no ho sabeu, ja m'agrada això que feu de dir que ni idea. Si no ho sabeu, poseu no ho sé o ni idea. Aviam què us sembla. Què diuen pel xat? La Lídia diu que és l'ametlla.
No ho sé, a naranja, no ho sé, naranja, bueno. Ostres, doncs mireu, crec que ara, ni idea, no ho sé. Bueno, i si us ho pregunto llimona? Bueno, aviam. I si us ho pregunto d'aquesta manera? A veure. Aquí sabem de quina fruita parlem? Aranyó, molt bé. I en català i tot. Aràndanos, nabius, molt bé. És a dir, hem trigat ben poc. Tenim claríssim de la fruita de la que parlem, molt bé. Nabiu, aràndanos, sí. Veig que està molt més clar. Nabius, molt bé, molt bé. Ara podrem fer una altra prova. Nabius, correcte, resposta correcta. I aquest peix, que sabem quin peix és? De quin peix es tracta? El mateix, si no ho sabem, podem dir no ho sabem. I aviam. Una truita. Què diem? Aviam, pel xat hi ha alguna cosa? No, veig que no. No ho sé. Un lluç. Un llobarro! A veure? Què més ens diuen? Un verat? Bé, doncs a veure, li haurem de donar perquè jo volia fer aquesta prova, és a dir, i si us ho pregunto així, quin peix és aquest? Què creieu? Una orada, un llobarro, un llenguado. Aquí ens hem acostat més, ja ningú em deia ni tonyina, ni... Molt bé, mira que ràpid, la Lídia ho ha vist claríssim. Ha canviat el verat pel llobarro, sí? A veure, i ara fem una altra prova. Llobarro, lobina. Doncs correcte, és una lobina, que és curiós com sí que al plat hem sapigut quin peix era. I aquest arbre, que algú sap què és aquest arbre? No s'hi val buscar cap foto per internet, Un roure, una alzina, un garrofer. A veure, espera, la Lídia crec que participa des del xat. Lídia, què ens dius? Un garrofer, una alzina. Bé, aquí sí que veig que estem una mica més familiaritzats. Si us dic quin és aquest material, llavors probablement aquells que m'han dit que era una alzina, què em diran? Suro, una alzina surera, molt bé, exacte. La Lídia, molt bé, una alzina surera, fantàstic. Molt bé, moltes gràcies. Què ens passa una mica? És molt curiós que ens costi tan poc identificar marques. Potser la de Patagònia ha estat una mica complicada, però ben ràpid hem sabut que parlàvem de Mercadona, ben ràpid hem sabut que parlàvem de Cacaulat. També quan hem vist una foto d'un nabiu hem vist el que era, quan hem vist el peix emplatat, a ningú se li ha ocorregut dir un llenguado, ni una tonyina, sinó ho hem vist claríssim, igual que el suro. Hi ha vegades que la desconnexió que tenim de la natura és molt, molt, molt gran. Sabem el que consumim, no sabem d'on prové, no parem de consumir-ho, no som conscients del cicle de vida de cadascuna de les coses que consumim i, per tant, sense aquesta consciència, sense aquest coneixement, diuen que allò que no coneixem no ho podem estimar i només allò que un s'estima, un ho cuida.
D'acord? Llavors us convido simplement a que tots intentem integrar a la nostra vida aquesta part de connectar amb la naturalesa, d'intentar veure un punt més enllà del que tenim al davant, dels nabius que em menjo cada dia, del suro que tiro o de... I què suposa això per la natura, pel meu entorn, ja no només per l'economia, però també per l'ecosistema. És un exercici que va molt bé per apropar-nos a la natura i tenir-ne més cura. Haurem acabat una mica amb aquesta dinàmica. Moltes gràcies per participar. Us voldria demanar una resposta més que va una mica lligada amb el que serà els següents passos. I és que de cara al dia 30 de març ens agradaria trobar-nos aquest cop, si podem, intentarem que sigui en persona. I volem saber una miqueta si és un dia que us encaixaria, si us agradaria més que fos una trobada al voltant d'un cafè, més aviat a la tarda, al voltant d'un aperitiu, d'unes cerveses. Si pel que sigui no podreu venir, també fer-nos-ho saber i plantejarem de poder fer una sessió online. Què us sembla? Veig que ara ningú s'està animant, ni tan sols tinc la Lídia al xat. Molt bé, per la tarda veig que algú preferirà unes bones avellanes de Reus. No podem prometre res, però procurarem que tot sigui de proximitat, procurarem aplicar el que expliquem. Veig que algú no podrà venir. No sé si la persona que ha dit que no podrà venir és per un tema de presencialitat. Us aniria millor que fos online de nou, a la tarda. Crec que, Marta, això ens ho podem apuntar, que en un horari de tarda en presencial, si pel xat voleu posar en quin horari us aniria millor de la tarda, doncs també procurarem tenir-ho tot en compte. Si puc venir m'agrada tot. Moltes gràcies, Lídia. Ella voldria cafè. Molt bé. La Roser també, moltes gràcies que s'adaptarà. Molt bé. Doncs una mica aquest seria el resum. Deixaré ara de compartir un moment per veure-us a tots. Sortirem d'aquí. I ara pararé de compartir. Bé, doncs una mica la sessió fins aquí avui. Els propers passos seran aquests. Com hem comentat, compartirem la gravació amb vosaltres. I el que farem serà amb tot el que hem recollit, amb els qüestionaris, les entrevistes, la sessió que hem fet avui, procurar entendre quines són les necessitats, les oportunitats que hi ha en els polígons i fer tota una sèrie de recomanacions d'accions més específiques que es podrien dur a terme a un nivell més d'empresa i després també un conjunt de propostes per tal que l'Ajuntament us pugui donar suport en aquesta transició. Llavors, el que ens agradaria de cara a aquesta propera sessió seria, en presencial també si pot ser, organitzar una validació, un contrast amb vosaltres sobre si això que estem proposant realment ho veieu viable o no, si canviareu alguna cosa, per tal d'assegurar-nos que al final el resultat d'aquest projecte sigui viable, sigui realista. I això serà tot. Després, de cara al final, no sé si potser també, Marta, podríem fer una presentació d'aquests resultats. Això ja seria de cara a l'estiu. I em sembla que no em deixo res per part meva. No sé si, Marta, o des de l'Ajuntament voleu dir alguna altra cosa. Agrair-vos molt la participació i ja estarà per part nostra. Moltes gràcies, Helena. Per part nostra, la veritat és que totalment d'acord amb tot el que has apuntat. Efectivament, sí que ens agradaria que hi hagués un posterior compartir aquests resultats que sorgeixin. Per part nostra, animar-vos també, moltes gràcies a totes les empreses que heu tingut la dedicació avui, de dedicar aquesta estona a aquest projecte, que creiem, i per això estem fent, perquè pensem que serà de gran profit per vosaltres. I intentar animar encara més empresaris i empresàries del polígon a les properes sessions perquè puguin compartir amb nosaltres les seves experiències i allò que ens pugui ajudar a acabar de construir aquest estudi i aquest model que al final és per vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a tots. Adéu, bona tarda. Adéu. Adéu.